Un placer, un honor siempre poder compartir una comunicación con un artista de la talla de quien me acompaña hoy en esta especie de merienda que haremos en este espacio virtual. Este talentoso compositor, cantante, baterista, fundador del blues en español, 2 récords mundiales de batería continua y muchas cosas más para hablar de este señor caballero, y para mí una enciclopedia musical y de más artes. Muchas gracias, un placer estar nuevamente hablando con vos, Javier Martínez. Bienvenido. Bueno, gracias, Julieta, muchas gracias. Un gusto, ¿eh? Bueno, primero que nada, bueno, y le voy a agradecer también a Daniel, el Buda, y a Mauro, que estuvieron ahí haciendo las conexiones para que esto funcione. Así que siempre destacar el laburo de los que están detrás y de Susana, la productora, ya que está. Me están ayudando mucho ellos a mí, colaboran todo el tiempo. Bueno, el Buda, hace ya 22 años que nos conocemos, trabajamos juntos y aparte los dos somos bateristas. Ajá. Que eso ya forma parte de ser un colega, ¿me entendés? El otro día me decías que era como familia, la familia que se elige. Eso está muy bueno. Para mí sí, la familia que se elige. Exacto. Es un concepto platónico, está en la filosofía de Platón, ¿viste? Bueno, para arrancar, siempre lo que consulto mientras ahí te armás el cafecito, siempre consulto cómo está viviendo la otra persona esta situación. Vos siempre lo contás, sos un ermitaño, así que es una forma habitual de estudio y de lo que ya venís haciendo normalmente, pero también vi que estás haciendo composiciones, que estás estudiando mucha música, leyendo, así que ¿cómo te encuentra en este momento esta pandemia? Y mirá, a pesar de que me la estoy bancando bien, gracias a Dios, estoy bastante cansado, ¿viste? Porque comprendo que mucha gente esté un poco peor que yo, pero no es que yo me la banco bien, digamos, pero estoy podrido de no poder viajar, de no poder ir en estos momentos tengo un proyecto para desarrollar en el interior, para volver a tocar con un compañero, un amigo, con el cual grabé 2 discos y ahora se comunicó conmigo hace un par de meses. Vino Callejas que grabamos Corrientes, un álbum que tuvo mucho éxito y que forma parte del catálogo. Hermoso disco. Que aparte está relacionado con un empresario que yo siempre admiré mucho y con el cual yo siempre ambicioné trabajar. Y que se trata de Daniel Greenbank, ¿no? Fue la realización de un anhelo que yo tenía, que era laburar con Greenbank. Yo estaba haciendo una producción independiente, fíjate vos que un encadenamiento feliz de relaciones, ¿no? Con personas del medio, digamos. Sí. Yo estaba en el año 92, a mí siempre me gustó mucho la radio, ahora tuve un ofrecimiento para hacer radio. Ah, mira qué bueno. Pero no lo pude hacer, no, de momento no lo voy a hacer. Tiempo al tiempo. Pero para otro momento puede ser. Pero en ese momento yo estaba haciendo radio en FM La Boca. Me habían invitado, un amigo me invitó, ¿viste? Me dijo, vení, vamos a hacer un... Y él me hacía la producción y hicimos un programa de 2 horas, me acuerdo, los miércoles, en FM La Boca. Y 2 de los muchachos que eran cuatro muchachos que llevaban la radio. 2 de los muchachos me dijeron, mira, vamos a hacer una producción independiente. Queremos que grabes un disco. Y entonces entramos en un estudio y fuimos y empezamos a producir Corrientes. Discaso. Producción artística de Rino, ¿no? Raffanelli. Producción artística de Rino, exactamente. Grandioso, grandioso. Y en ese momento Rino también estaba
relacionado con el sello de Daniel Greenbank y hablaba con Marino, que era este tipo que trabajaba con Greenbank en el sello. Y cuando estábamos terminando de grabar, dice, yo voy a hablar con Marino a ver si le interesa este disco. Y fue y le llevó una placa con lo que estaba sonando, y Marino dijo sí. Y bueno, Daniel Greenbank aceptó y dijo sí, tráelo. Y bueno, firmé el contrato con DG Discos, Daniel Greenbank Discos, y se editó Corrientes. Qué bueno. Ese disco tiene una potencia impactante, me encanta, y aparte me llama la atención porque el disco anterior, que era el primero solista, que es otro discazo, Sol del Sur, no tenía, le faltaba como ese blues, ¿viste? Ese momento blues en el disco, y este es muy bluesero y mucho más largo, es como mucha potencia. Bueno, lo que pasa es que eso era a propósito, porque era una cuestión estilística, ¿viste? Claro, sí. Yo cuando hice Sol del Sur, me había desvinculado de la reunión de Manal, y entonces yo tenía justamente 8 canciones que no tenían nada que ver con el blues, nada. Sí. Porque no es, yo escribo canciones, entonces dije, voy a hacer, para diferenciarme bien del estilo de las canciones que yo compuse para Manal. Entonces, a propósito hice Sol del Sur, bien diferenciado, pero había una influencia de rock and roll, una canción romántica que cierra el disco, que la escribimos con Nacho Milari, que era Mujer del Viento. Hermosa. A mí me gusta mucho Ya no persigo ser feliz, más allá del ritmo y la melodía, me gusta mucho la letra, y las letras en general, ¿sabes qué yo destaco de vos más allá de el talento con los instrumentos? Tus letras. Me parece que, obviamente, quien empezó a hacer letras en español cuando ni había, claramente tiene un poder de composición, ¿no? Pero te iba a consultar qué estás componiendo ahora, qué andás componiendo, si esta situación, más allá del hartazgo, ¿no?, del encierro, te sirvió un No, poco sí, me está inspirando, por supuesto. Ya no persigo ser feliz, es una canción que yo la quiero mucho. Y bueno, cuando vino esta oportunidad, terminamos con el desarrollo de Corriente, de grabar, yo dije, bueno, voy a volver al blues y al rock and roll, y sobre todo, yo tenía compuesto Corrientes, que era el viejo proyecto que yo tenía de hacer un rock and roll a la manera del rock and roll de los años 50, Sí. de Little Richard con corte, viste, como Sally la Alta, como Tutti Frutti, ese tipo de rock and rolls. Sí, ya no persigo ser feliz, yo la quiero mucho. Todo ese álbum lo quiero mucho. Sobre todo porque no hay ni un solo blues, y bueno, era a propósito. Claro. Para mostrar, viste, para mostrarme a mí mismo, bueno, yo, aparte de tener esa raíz de blues y de ritmo y blues, puedo hacer otro tipo de canciones. Y bueno, desarrollé eso. Y después en Corrientes volví al blues. Eso fue, sí. Con todo. Bien, bien marcado. Claro. Y ahora lo que te quería consultar es, ahora, ¿qué estás buscando para un nuevo material tal vez? ¿Cuál sería tu búsqueda actual? Sí, te explico. Yo, mira, todos tienen un método propio, aunque ya se sabe, hay muchos métodos, ¿no? Pero no hay muchos métodos, habrá 5 o 6, ponele. Yo soy un cantautor. Hay gente que agarra la guitarra y ya, viste, hace una secuencia de acordes y sale cantando el tema. Yo no. Yo primero tomo un cuaderno, viste, de apuntes, y apunto la temática de la letra, de qué va a hablar la letra. Después agarro la guitarra, que viste, la tengo, acá tengo, viste, bueno, acá ¿Qué viola es? A ver. Es un Stratocaster Fernández. ¿Esa la tenés hace mucho? Sí, hace más de 20 años que la tengo, del 98. Qué bueno. La tengo enchufada, tengo el equipo acá, tengo todo preparado. Yo acá y agarro la viola y me pongo a componer, ¿entendés? Es mi laburo. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ya con la idea plasmada... Te cuento. Sí. Claro, tomo apuntes de una idea. Bueno,
y lo apunto así, ideas para una canción que hable de tal temática, ¿no? Entonces voy tomando el apunte de la idea, digamos, del tema, de la letra. Y después, por otro lado, agarro la viola y empiezo a armar una estructura de acordes con un riff. Y después, bueno, cuando tengo esa estructura de acordes, le voy creando una melodía arriba con las palabras que tienen que corresponder a la idea de letra que yo ya tenía apuntada. Entonces junto las dos cosas, ¿viste? Y ahora tomé apuntes para una temática que yo la estoy tomando del libro tibetano de la vida y de la muerte, un libro antiguo del Tíbet. Yo soy cristiano, ¿viste? Y practico, pero soy católico. Pero desde muy joven conocí el budismo, y como el budismo no se contrapone para nada con la enseñanza de Cristo, me alimento espiritualmente mucho del budismo también, ¿viste? Entonces, ese es el libro tibetano de la vida y de la muerte, un libro filosófico muy, muy completo. Y después varias lecturas más, ¿viste? Del Antiguo Egipto, filosofía clásica griega, Platón, Aristóteles, el pensamiento inclusive el teatro griego antiguo. Mi padre hacía teatro, Sí. O sea, el teatro de Aristófanes, de Sófocles, que también se toca ahí la tragedia griega, la comedia griega. Bueno, Grecia es nuestra madre e inventó prácticamente todo, ¿viste? Entonces, yo tomé un apunte ahora, inspirado en esto que está pasando, porque lo conecté con una pandemia que yo viví cuando yo era un pibe, que era peligrosísima y que era la parálisis infantil, la poliomielitis. Por suerte yo no sufro esa enfermedad y me van a perdonar los que escuchen este concepto. Lo siento mucho, pero voy a emitir una opinión. Es una costumbre idiota. Voy a acentuar esta palabra idiota, negar la edad que uno tiene o querer esquivarla. Es una actividad completamente idiota. Uno tiene la edad que tiene y tiene que estar muy feliz y contento con esa edad, primero y principal porque Dios le está dando vida todavía. Y después porque hay que respetar el destino, ¿viste? Pero eso de, no te voy a hablar de tal cosa que yo hacía en mi niñez porque eso me va a revelar mi edad, ¿viste? Que dicen así. Sí. Yo es verdad que los compadezco, son unos idiotas. Bueno. Lo lamento, no quiero ser agresivo, porque ser idiota no es un insulto. La gente se lo toma por idiota, como un insulto. Pero en realidad un idiota, ¿sabes qué es? Es alguien que está fuera de la realidad. Pero como la gente no lee ni etimología ni estudia semántica, tampoco sabe lo que significan las palabras. Claro. Pero bueno, esa canción, no me voy del tema, aunque yo me voy un poco por las ramas, pero hago un árbol, estoy haciendo un árbol, ¿viste? Sí, lo sé. Bueno, el tema se llama Darse Cuenta. Bueno, de lo que habla el tema es que la vida sufre acechanzas de la muerte constantemente, desde que sos niño hasta que un día realmente te pican el boleto y te dicen, bueno, se acabó, tenés que venir para acá. Sí. Entonces, de eso trata esa letra, que se llama, el título ya lo dice todo, Sí. Darse Cuenta. Y entonces, bueno, me estoy inspirando de este libro budista, de la Biblia, por supuesto, y de muchos otros libros que yo tengo que son de corte espiritual, ¿viste? Que hablan de estos temas. Estoy tomando también ejemplo y apuntes para hablar de otras cosas, ¿no? Como el hecho de que tenemos que asumir la realidad,
en el sentido de que la lucha política, mi generación la sufrió mucho, tiene que ser una lucha de ideas, pero no nos tenemos que olvidar que somos todos argentinos y tenemos que cuidar a la patria, mucho la tenemos que cuidar, porque no vamos a tener otra si se parte como muchos enemigos externos deben querer por envidia, por resentimiento y por ambición, que no se parta la patria, ¿entendés? Y nosotros tenemos una patria que es enorme, que es grandiosa. También tenemos un pueblo bueno y gaucho, y también tenemos una patria grande, que es la patria grande, de Argentina hasta México y de México hasta Argentina. Entonces, lo que tenemos que cuidar es que podemos discutir, y como somos latinos, somos muy apasionados, y está bien porque es nuestro carácter, pero que eso no signifique que veamos al que piensa diferente como un enemigo. No es un enemigo. En todo caso es un rival político. Y para eso está el Parlamento, y para eso, o sea, el Congreso, y para eso está la democracia. Cuidémosla muy seriamente, porque no podemos permitirnos ahora un poco más, un pelito más de 200 años de historia que tenemos, perder la Argentina o verla partirse en dos, que hay muchos que están hablando de eso y yo creo que están bastante locos, o por ahí tienen razón porque ven esos síntomas, pero no lo debemos permitir. Sigamos debatiendo, si quieren, lo voy a decir brutalmente, si quieren puteen también, está bien, no hay problema. Pero yo no quiero matar a nadie, ni quiero separarme de nadie, ni quiero una cosa parecida ni de lejos a lo que está viviendo España, con Cataluña que se quiere independizar y que me da una pena terrible. Yo no voy a opinar nada más que eso, me da una pena terrible porque si los catalanes no quieren ser más españoles, ¿qué van a hacer? ¿En qué se van a convertir? ¿En Luxemburgo? ¿En Mónaco? ¿En la República de San Marino? ¿En un paisito? Esto dicho con todo el respeto por la República de San Marino, que me asombra, y con todo el respeto por Luxemburgo y por Mónaco, que yo en Mónaco laburé mucho, pero es un país que tiene 10 kilómetros de largo por 5 de ancho, ¿viste? O sea, yo los respeto esos países, porque inclusive te digo, no solamente son hermosos desde el punto de vista, son admirables desde el punto de vista político, pero esa es la historia de Europa. Es un resabio de la era feudal, donde había un señor feudal que era el que gobernaba acá, y 40 cuadras para el otro lado, viste, 4 kilómetros de ahí ya había otro. Es un resabio del feudalismo y de la monarquía. Dos cosas que nosotros no hemos vivido, porque nosotros nacimos como república. Yo tengo amigos italianos que nacieron en Italia, y entonces cuando te hablan de su región, de su provincia, te dicen, il mio paese. Entonces yo digo, ¿il mio paese qué es? ¿Italia? No, el mío paese es Calabria, el mío paese es Nápoles. Se refieren a la región. Claro. Le digo, pero tu país es Italia. La última conclusión que voy a tirar con la mejor onda para todos los que escuchen esto es que, muchachos, menos pantalla y más libros. Hace años que lo estoy diciendo. Sí. Hay que leer, hay que leer. Y hay que leer mucho más. Y hay que leer cosas buenas, interesantes, no pavadas. Está bien, vos podés leer un bestseller, porque por ahí es una novela interesante, puede ser de ficción, por supuesto, novela, pero también tenés que leer historia, porque, por ejemplo, la gente no sabe una cosa. Hay dos países de Europa que son casi tan jóvenes como nosotros, como país unificado, llegaron a la unificación muy tarde, muy tarde. El primer país que se unificó de la Europa occidental
cuando se produjo un casamiento dinástico, fue España, cuando Isabel de Castilla se casó con Fernando de Aragón. Y ahí nació España, hace 500 años. Después pasó más o menos lo mismo con Francia. Hace 1000 años atrás se consolidó de alguna manera con una dinastía que venía de Francia. Inglaterra proviene de una dinastía francesa. Es un verdadero laberinto y, por decirlo bien groseramente, un verdadero quilombo. La historia, claro. la historia monárquica y feudal de Europa. Pero nosotros de eso no tenemos nada que ver. Entonces, viste cuando te dicen, bueno, pero nosotros somos un país joven, por eso es un quilombo. Sí, Estados Unidos tiene nada más que 50 años más que nosotros. Es un país joven también. Y es la primera potencia mundial. ¿Entendés? Sí. Y además otra cosa más, y termino el discurso, porque yo cuando me engancho no puedo parar. Yo te quiero hablar de música. Ahora hablemos de música, sí. Diga. Lo quiero terminar con este concepto. Sí. Los dos países que se unificaron recién en el siglo XIX se transformaron en un solo país y eran varios reinos. Son dos culturas muy fuertes y dos países muy famosos, que son Italia y Alemania. Alemania fue unificada en el siglo XIX por la política de Otto von Bismarck, el mariscal de hierro. Hubo algunos conflictos, algunas guerras entre ellos, pero después políticamente se unificó. Y el que unificó Italia también fue a través de algunas guerras, de algunos conflictos, de un señor que terminó estando muy amenazado en Italia y vino para acá. Y también actuó acá política y bélicamente, que era Garibaldi. Entonces, terminemos con esta lección de historia, chicos. A ver, menos televisión y menos pavadas y abran un libro de historia. Nada menos que Italia, que creo que tu apellido es italiano. Sí. Y nada menos que Italia y Alemania, si querés que hablemos de música, vamos a hablar de los compositores clásicos alemanes, que son mis predilectos, y también italianos. Nada menos que Italia y Alemania se unificaron y se constituyeron como un solo país en el siglo XIX. Pero claro, si ustedes nunca agarran un libro como vale la pena agarrar, no se van a enterar de eso, ¿viste? Justo, me estás dando esta clase justo cuando es el Día del Maestro, así que feliz día. No has ejercido, pero podrías, ¿o no? Me gustaría ser profesor de historia, sí. Daría muy bien para mí. Está bueno. Porque me encanta la historia, sí, yo podría dar una clase de historia, ¿viste? Bueno, lo puedes dar con la música, como estás contando, que vas a sumar ahí información en tu nuevo material. Y bueno, para el que no agarra el libro, agarra el disco y se informa, se instruye. Es buena. Yo lo que te iba a consultar de lo actual es tu formación, porque vos hasta febrero, casi marzo, porque se suspendió la última fecha que había, estabas con una formación, se disolvió, y ahora vi que hay un cuarteto, ¿no?, en preparación, y veo que va tirando más a lo jazzero, por lo que vi. Ahora me gustaría que me cuentes vos, y con músicos con los que venías ya tocando y estudiando jazz hace unos años. Unos 6 años más o menos, sí. Bueno, nos juntamos, justamente lo que nos reunió fue el jazz. Nos juntamos con el propósito de tocar jazz. Fue hace 6 años y empezamos a hacerlo con un bajista que toca fenómeno y es un amigo ahora, ¿viste? Pablo Santos. Y empezamos con un guitarrista, un pibe que vive allá por Vicente López, Munro, Villa Adelina, por ahí, el Coyote, toca fenómeno. Empezamos con él, tocando jazz. Nos conocimos en unas reuniones organizadas por el Corcho Rodríguez. Ah, mira, qué bueno. Y ahí, viste, en esa jam, que es donde se tocaba blues, predominantemente blues y rock, pero nos conocimos nosotros y bueno,
Uno de ellos propuso tocar un tema de jazz moderno y yo digo, bueno, pero ¿a vos te interesa el jazz moderno? Sí, por supuesto. Bueno, a mí también. Entonces empezamos a hablar y arrancamos. Fue hace 6 años más o menos. Sí. Nos íbamos reuniendo en la medida de lo posible 1 o 2 veces por mes y tocábamos exclusivamente jazz. Claro. Era para tocar jazz, porque el jazz a mí siempre me gustó mucho, sobre todo el jazz moderno, esa corriente de jazz que empieza en los años 40, los años de la Segunda Guerra Mundial. La corriente anterior era el swing y la corriente anterior era el Dixieland y la corriente anterior y de nacimiento, que ya casi nació en el final del siglo XIX, era el estilo de Nueva Orleans, ¿no? Bueno, era para tocar jazz moderno. Y hay un libro que se llama The Real Book, el libro real, el libro de la realidad, que es una recopilación de 1000 temas de jazz moderno, ¿no? Ya. Y algunos de la era del swing, de la era de las grandes bandas, ¿viste? Duke Ellington, Count Basie, etc. Y después de los quintetos, sextetos y tríos que nacieron en el jazz moderno, que no fue una era de grandes bandas, sino una era de grupos pequeños. Y bueno, empezamos con Pablo Santos, entró el Coyote. Yo le tengo un poco de bronca a los sobrenombres, porque los tipos te dicen, ¿vos quién sos? El Coyote, sí. ¿Cómo te llamas? Porque, por ejemplo, ahora por culpa de eso no me acuerdo el apellido y el nombre. El sobrenombre está muy bien, yo lo respeto, ¿viste? Sí. Está muy bien. Sí. Te dan un sobrenombre, bueno, fenómeno, yo lo acepto. Pero decime cómo te llamas. No, pero todos me dicen así. Claro. No importa, decime tu nombre, porque después, che, ¿con quién estuviste? Con Pato. Pero ¿sabés cuántos patos hay, tarado? Y encima acá hay mucho Pipo, Tito, Kiko, todo chiquitito, Papo. Entonces hace una bola Paco, de... Pancho, Toti, Tito y Toti, ¿viste? ¿Y está Patán también? Bueno, Carlos, vamos a decirle así, no decimos sí, Patán. Sí. Porque después, mira, después enganchamos con un personaje que yo también lo vengo cultivando una amistad con él a través de que me invitó a su programa de televisión, que era Diego Mirraji. Ah, sí, estuvo en este ciclo también, un genio, sí. Divino, divino. Bueno, con él también nos reunimos y tocábamos jazz moderno. Después él se fue de vacaciones, este año me refiero, ¿eh? Sí. Y ahí contactamos con Fico de Castro para tocar jazz, ¿viste? Sí. Estamos siempre hablando de un trío, un cuarteto de jazz. Y entonces un día me llamó Patán, me dijo, che, yo sé que ustedes se reúnen y están tocando jazz moderno. ¿Puedo participar? Le digo, pero sí, ¿cómo no? Qué bueno. Entonces ahí armamos el cuarteto con Patán. Y después, poco tiempo antes, muy poco, esto fue enero, febrero de este año, dijeron, bueno, che, escúchame, ¿por qué no hacemos también alguna canción tuya? Le digo, sí, ningún problema, ¿viste? Yo soy un cantautor, hagamos una canción, bueno, vamos a elegirla y hacemos una canción. Y empezamos a barajar a ver qué canciones podíamos hacer, y la intención era volcarla en un estilo más jazzístico. Claro, estos temas que me decías recién vendrían a ser un estilo más de jazz. Yo siempre tuve una gran influencia del jazz, ¿viste? No, o sea que sí, van a tener ese estilo, pero definitivamente no lo sé porque todavía no la terminé. Claro. Pero el asunto es una noticia un poco triste, porque en el interín se comunicó con nosotros un gran amigo que falleció hace poco, con una lágrima, te lo digo, que es Gadi Pampizón. Sí, una tristeza. También participó Gadi de estas reuniones. Ah, mira. Y bueno, venía y tocábamos con Pablo Santos y con Gadi. Tocamos 5 o 6 veces. Hoy me acordaba de hace 2 años cuando fue tu homenaje en vida, no sé cómo se le diría, en la legislatura, que fue de forma nacional, porque ya tenías uno en Buenos Aires. Fui a mirar las fotos y estaba Gadi, y bueno, y había un montón de amigos.
Sí, fue una ciudadanía ilustre, me la habían dado en Berazategui en 2010 y bueno, y me lo dieron en, creo, 2018 o Sí. 2017, 2018. Todo muy lindo, me acordaba de ese evento, muy bonito. Pero me acordaba que estaba Gadi también y decía, mira qué lindo. Bueno, la de Gadi fue el año pasado también, tuvo su distinción. Que yo fui amigo de Gadi siempre, viste, aparte yo me lo cruzaba porque yo venía haciendo un ciclo en el Balcón del Blues y él también. Entonces yo lo iba a ver a él, porque yo también soy público y me gusta Sí. ir a ver a los artistas que me interesan. Ujú. Y lo iba a ver a Gadi, me gustaba mucho el estilo que hacía él y cómo lo hacía. Hacía muy bien rock and roll y hacía muy bien blues. Sí. Y además tenía temas propios muy interesantes, ¿viste? Ujú. Bueno, y pasó una cosa que, bueno, cuando estábamos tocando con Diego Mirraji, Ujú. y Diego dice, bueno, me voy un mes a la costa. Cuando vuelvo seguimos. Le digo, bueno, dale, estamos en contacto. Era como un club para tocar jazz, Ujú. ¿viste? No era una, digamos, no era una banda cerrada, era Claro. una banda abierta y un club para contar. En ese interín tocamos con Gadi también. Y Ujú. un día pintó Fico de Castro, Ujú. que también toca jazz, ¿viste? Que yo no sabía, hacía mucho tiempo que yo lo veía, pero que yo ya lo había conocido antes, Ujú. había estado en la casa de él en el barrio de Flores y él estaba haciendo un experimento de fusión entre tango y blues, muy interesante, ¿viste? Ujú. Un músico muy bueno también, un gran violero, un gran guitarrista. Entonces empezamos a tocar con Fico. Y en ese momento me llamaron un par de amigos, yo llamé a un par de amigos y teníamos programado 3, 4 fechas. Una fecha en un teatro de la calle Corrientes, pequeño pero muy bien ubicado, en Corrientes entre Montevideo y Paraná. Ujú. Y después teníamos una fecha en un teatro de San Telmo, que lo dirige artísticamente un amigo mío, amigo del Buda, que se llama Luis Brand, que es un hombre de teatro, ¿viste? Tenemos una amistad, él trabajó mucho tiempo con Omar Chabán en la época de Cemento, Ujú. muy buen productor, aparte es un hombre de teatro, ¿viste? Es Sí. actor, director de teatro. Bueno, y entonces íbamos a hacer en marzo 13, 13 de marzo, Ah. íbamos a hacer el Teatro Este que se llama, tiene un nombre que no me gusta un carajo, pero bueno, se llama, se llama l'Averno, Sí. el infierno italiano, ¿viste? Sí. Pero bueno, sí, el inferno di Dante. Ahí vamos a hacer la fecha el día 13 de marzo. Pero el día 11 de marzo se declaró la alerta sanitaria, Ujú. empezó la cuarentena por esta pandemia, lo tuvimos que levantar. Claro, O sea que frenó todo. no sé, levantamos el que íbamos a hacer en el Teatro de San Telmo, Ujú. dirigido por Luis Brand, y después yo tenía una fecha más en un lugar donde ya toqué bastantes veces, que es en Flores, en el barrio Villa Mitre, Ujú. donde yo pasé mi Mm. infancia y mi adultez. Sí, yo te avisé. Sí, yo vivo re cerca. Mirá. Pedí el comercial en el Hipólito Yo Vieites, también. Gaona y Cuchacucha. Yo estudié en Hipólito Vieite también, con Gaona y diferencia. Cuchacucha, ¿Sí? sí. Qué gracioso, no sabía que mismo colegio. Hablábamos de las composiciones. Hay una cosa que siempre me intriga mucho, esta sola cosa quiero destacar es del pasado, ¿no? A mí me encanta hablar del presente, como sé que a vos también, a mí me copa cómo componés. Y vos has hecho algo que lo creaste vos, claramente acá con el blues, que fue componer blues en castellano, cosa que en el primer momento impactó mucho y la gente después se entusiasmó porque claramente era lo que correspondía, ¿no? Con nuestra música nacional. Pero te iba a consultar cómo fue ese proceso desde que se implantó la idea en tu mente de que se podía hacer eso y cómo la llevaste a cabo, ¿no? Concretándola Muy con... buena pregunta, muy buena pregunta. Es una pregunta musicológica, muy Muchas gracias. interesante.
el asunto es el siguiente. La inspiración para tomar ese viraje viene de los mexicanos. Los mexicanos fueron los pioneros de los pioneros del rock en castellano, del rock en castellano, el rock en español, digamos. Sí. Yo los venía escuchando ya desde mi adolescencia, una serie de grupos mexicanos que te los puedo nombrar, The Hooligans, The Loud Jets, Los Locos del Ritmo, Los Tin Tops. Los nombres eran todos, casi todos, Los Locos del Ritmo no, pero los demás nombres que te nombré son todos en inglés, pero los tipos estaban en castellano. Y tenía mucho éxito acá. Y venían y hacían giras acá, en Argentina, actuaban en televisión en un programa muy importante de los fines de semana, que era La Escala Musical. Yo tomé la inspiración de ellos. Y en particular un grupo, en el caso del blues, fue una influencia de ellos, que me inspiró. Porque todo viene de algún lado, o sea que tu pregunta es muy interesante. A mí no me gusta hablar del pasado en el sentido de que me pregunten todo. Es lo mismo. Sobre la historia de Manal, viste, Claro. que yo sé que es un mito y que es una cosa muy interesante que pasó y qué sé yo. Pero hay mucha casuística ya de eso, es decir, hay mucho archivo, andar a la hemeroteca, al depósito de libros y de diarios y de revistas. Y la historia está en la revista Pelo, andá a la hemeroteca de Pelo y averigualo. ¿Para qué te lo voy a tener que contar yo? Claro. Pero ¿sabes por qué te lo preguntan? Porque la gente es vaga y no lee. No lee, la puta madre. ¿Por qué no leen, boludos? ¿Por qué no apagan la pantalla y se dejan de joder y leen una vez un libro en su vida? Pueden leer el ¿Entendés? tuyo también. Te tienen hasta tu libro. Sí. Entonces, yo escuché un tema que en el año 57 fue un disco de oro de Elvis Presley, es decir, el disco de oro te lo daban cuando vos vendías 1 millón de placas, Sí. que era Hotel de Corazones Destrozados, que la traducción es literal, en inglés se dice Heartbreak Hotel. Claro. Y es tal cual la traducción, viste que la gramática inglesa funciona a la inversa, que la española, heart, corazón, break, roto, hotel, hotel de corazones destrozados. Hablaba de una ruptura amorosa y la tristeza que sucede cuando se termina un amor, ¿viste? Bueno, el típico tema de los boleros y de los tangos, ¿no? De muchas canciones universales. El desamor. El desamor, la ruptura. El amor se termina, ¿viste? Entonces, pero duele y molesta. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que había un grupo de México, como estos que yo te nombré, que tenía un nombre en inglés que quería decir, era un nombre que si vos lo analizás tiene una connotación fea, de hooligans, una palabra inglesa que quiere decir barra brava, un matón pendenciero, busca pleitos, un peleón, como le dicen en México. Ya andan buscando crearse un problema. A los barra bravas ingleses los llaman los hooligans. Se escribe H-O-O, viste que la doble O en inglés es U, vos sabés inglés, ¿no? Sí, creo que vos más bueno, que yo igual. Por ejemplo, Hooligan no sabía lo que era, así que... Bueno, pero yo soy más grande que vos, ¿viste? Aparte, viajando por el mundo se aprenden, ¿viste? Yo sé que vos algunas cosas así has incorporado. Sí, yo aprendí francés y aprendí inglés, Qué lindo. más viajando que estudiando, aunque el inglés lo estudié de chico y entiendo la gramática, que es muy interesante. Y después el francés lo aprendí viviendo en Francia, nada menos, ¿no? Sí. Bueno, entonces, Hooligan. voy al tema, ¿de dónde vino la inspiración para hacer blues? En 1957, yo tenía 11 años, vos estabas en el mundo espiritual, ni sabías que ibas a venir acá. Y en 1957
mi gran ídolo, que yo lo seguía, porque además vino también acá un gran ídolo del rock and roll, y estamos hablando rock and roll norteamericano, el origen del rock and roll, de los años 50, ¿no? Acá vino Bill Haley. Uf. Bill Haley con los Cometas vino acá y actuaba en televisión. Pero no me voy por la rama, aunque ya me fui, porque es mi costumbre. Pero me refiero que Elvis Presley, que yo lo escuchaba y tenía ¿viste? Los discos de pasta, Sí. esos que se rompían, que tenía que tener cuidado, sacó Heartbreak Hotel, o sea, Hotel de Corazones Destrozados. Y ese mismo año o al otro año, no pasó mucho tiempo, apareció la versión en español de este grupo mexicano. Claro. Excelentemente bien escrita, respetando la métrica. Vos sabés que la métrica es que en la melodía cada sílaba de los versos de la letra tiene que coincidir con una nota para que la métrica sea correcta. Claro. Porque si no parece que está metido a presión y no queda bien, tiene que ser fluido, ¿entendés? Y también es importante la traducción que hagan, porque si no tiene sentido, no es... Bueno, ese es otro tema, Claro. el sentido se tiene que respetar también. Claro. Se tiene que respetar el sentido de la letra, o lo que llamaríamos la anécdota que cuenta la historia, Sí. y se tiene que respetar la métrica, que es que cada sílaba tiene que corresponder a una nota del entramado melódico. Es difícil, Claro. Es muy difícil. Me joda. No es joda, es muy difícil. Después de muchísimos años, esto es otro paréntesis, pero muy interesante porque agrega al conocimiento musicológico del tema, me enteré quién hacía las letras en español, o muchas de ellas, de los rock and rolls norteamericanos, porque estos eran los rock and rolls de Norteamérica, donde nació el género. Claro. Bueno, Manzanero, el compositor romántico, ha hecho escribió muchas baladas. Muchas baladas y canciones de amor, ¿viste? Un gran compositor. Mirá. Y un gran letrista. Que debe ser un tipo que, pienso yo, o trabajó con un gran traductor, o él mismo debe conocer el inglés. Claro. Muy bien. Lo cual es posible porque, viste, como México y Estados Unidos tienen frontera, hay mucho intercambio entre ellos, ¿no? Sí. Esa letra de Hotel de Corazones Destrozados es perfecta. Vos buscala, escuchala de Elvis y escuchala de los Hooligans de México, y vas a ver que cada nota de la melodía coincide con una sílaba. Y el sentido de la letra, por supuesto, también, porque es la historia de un tipo que está viviendo, digamos, ese momento melancólico, triste, de una ruptura amorosa, y está en un hotel, ¿viste? En un hotel donde hay gente que más o menos está viviendo lo mismo. Sí. ¿Y eso te picó el bichito de yo podría hacer esto con el blues? El blues es el abuelo de todo esto. El origen del jazz está en el blues. Sí. El detalle que me olvidé, me expliqué tantas ramas que me olvidé de ir al tronco. El tema este, Hotel de Corazones Destrozados, es un blues. La estructura musical, el blues tiene una estructura muy concreta. Sí. En general, la forma clásica típica es una estructura que tiene 12 compases y que se mueve a través de 3 áreas armónicas que son la tónica, que es, digamos, estamos hablando ya de teoría musical seria para estudiar música. Esto es matemática, pero hay que decirlo porque va a haber muchos músicos que estén escuchando esto y saben perfectamente de qué estamos hablando. Y a nadie le viene mal aprender un poco, porque la música es matemática también, ¿viste? Y es totalmente matemática. Y entonces el blues pasa por las 3 áreas armónicas, empieza con la tónica, pasa al 4º grado, que es el subdominante, vuelve a la tónica,
y después resuelve con el dominante, baja al subdominante y vuelve a la tónica. ¿El dominante qué quiere decir? El dominante quiere decir que cuando vos esto lo transitas, y te digo, no es difícil aprenderlo porque con una guitarra, con un instrumento, por poco que toques, podés experimentar esto. El dominante de esa tónica es algo que pide, que crea una tensión dentro de la estructura armónica, crea una tensión que te pide volver a la tónica. No tengo mejor manera de explicarlo que el dominante pide volver a la tónica, exige, llama, es una tendencia, ¿entendés? Es una cosa que casi se parece mucho, porque la analogía sirve mucho para aprender, ¿viste? Sí. Por ejemplo, yo, un rato antes de empezar con vos, salí acá al jardín, al patio, y vi que, viste, se está preparando una tormenta y va a llover. Cuando vos ves un cielo gris, lo más probable es que empiece a caer agua en algún momento. Claro, sí, 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 sí. Bueno, esto es lo mismo, Muy ¿entendés? buena. O sea, Sí, sí, sí. Muy buena. ¿entendés? Esto es igual, o sea, es una tensión armónica, ¿no? O sea, es muy interesante. Yo empecé a aprender en la forma que es mi estilo, Sí. que no es que lo tengan que seguir, yo no se lo recomiendo a nadie. Es la forma que me dio el destino de mi vida. Yo soy muy autodidacta en todo, pero después busqué profesores y estudié con profesores, Claro. tanto la técnica de la batería como la técnica de la guitarra y de los conocimientos de armonía y composición. Perdón, Yo es muy estudié. bueno que vos empezaste a estudiar batería antes de tener batería. Sí, y era muy cara una batería para un pibe como yo. ¿Qué fue la banqueta? Pero, sí, con la banqueta del escritorio, pero muchos empezaron así. Claro, ¿viste? y sí. Ringo Starr empezó así también, golpeando arriba un almohadón. Aparte de eso, te entrena, ¿viste? Te da técnica. Claro. Pero el asunto es que, digamos, el camino autodidacta yo no lo recomiendo ni mucho menos, porque yo sé que algunos lo van a escuchar y van a decir, sí, hay que ser autodidacta porque lo dijo Javier. No, yo no estoy diciendo que hay que ser autodidacta. Si sos autodidacta, porque son tendencias naturales, si sos autodidacta, te recomiendo que vayas en busca de un conservatorio o de profesores que te enseñen la parte teórica, Claro. la parte abstracta, la parte matemática. Sí. Y si por lo contrario vos sos un tipo que sale de un conservatorio, de una clásica profesora como había cuando yo era chico, que estudió mi hermana, profesora de piano y solfeo que había en todos los barrios. Claro. Eran todas mujeres, ¿eh? Mira. Unas profesoras, pero que tenían una paciencia. Esas mujeres son santas. Mirá, yo te voy a mostrar acá. Yo soy, con mucha alegría y orgullo, soy católico, cristiano y católico. ¿Ves? Bueno, no sé. Sí, se ve, se ve. Esta es Santa Cecilia, la patrona de la música. Ah, mira, muy bien, cerquita. Mirás bien, está tocando un armonio en una iglesia, ¿ves? Ah, mira. Ah. Es una mujer música, era, Sí. ¿entendés? ¿Ves que está tocando un armonio en una iglesia? Qué bueno. Santa Cecilia. ¿Sabes que me hizo acordar que hace 2 años, cuando hicimos la última nota en la radio, me dijiste que vos tenés un ángel que baja en ciertas situaciones? ¿Qué debe tener que ver con eso? No te creas que lo tengo yo, lo tenemos todos. Claro. Yo no soy ningún privilegiado. Todos tenemos un ángel que baja, que en la religión, nuestra hermosa religión, que está combatida en el mundo entero, y puede ser por eso que la combaten, por envidia, se llama el ángel de la guarda, es el ángel que te cuida. Ahora voy a terminar dando clase de religión. Ahora.
estamos hoy. Sabés que ahora me gustaría, no te quiero tampoco robar muchísimo tiempo, obviamente, para mí es un placer. No, 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 olvídate, yo tengo todo el tiempo del mundo. Todos otros compromisos, llamados o lo que fuera, están todos suspendidos, no. Hacé lo que quieras, sigamos el tiempo que Muchas vos gracias. quieras. Yo estoy para vos, para Bueno, esto. estábamos hablando antes de cómo arrancás con la idea de componer, porque esto que contás vos eran como una especie de traducciones o llevar a nuestro idioma algo ya existente, pero vos creás letras nuevas, que eso sí, no, que yo sepa, no ocurría hasta ese entonces. Y esa es mi No, consulta, no ¿cómo hiciste? ocurría, ¿No? no. Bueno, esa fue la vuelta de tuerca que yo le agregué a esto que estoy contando, Ujú. que fue descubrir un blues en castellano, que era la versión de un blues original de... Además te digo, Elvis casi no componía nada, Ujú. pero el día que agarró una guitarra y compuso este blues, que Mm, te recomiendo que lo escuches, o sí. si no lo escuchaste, es muy fuerte, Mm, que es Heartbreak claro, Hotel. sí. El autor y compositor es Elvis, es Claro, de él el mira. tema. Claro, porque hay muchos temas que él hizo conocidos, que eran de artistas negros. Pero eran de otro autor y Claro, compositor. claro. Pero este lo compuso él, es de él. Ahí estamos llegando al meollo de la cuestión en el sentido de decir que, bueno, la vuelta de tuerca que le agregué yo a esta historia fue empezar a componer en español. Claro. Aparte, qué No letra. hacer una versión, no hacer una versión en español de un blues que ya estaba compuesto en inglés, Mm, como fue este caso, ujú, sino componer directamente en español, tomar la forma, inspirarse en el estilo, en el género y en el estilo, ujú. y directamente componer una forma de blues en esa estructura, como yo expliqué, Sí. y después agregarle la letra en español, con esa métrica que tiene que coincidir y todo eso. Eso fue propiamente lo que inventé yo, vamos a llamarlo Sí. así. Es que sí, sí, sí. Y al mismo tiempo un baterista que a la vez cantaba y componía, cosa que tampoco era habitual, liderando un grupo. Todo junto. De haber sido Claro, explosivo. ¿Cómo hubiera gustado vivir ese momento explosivo? sí, muy, muy extraño. En general los bateristas no cantaban, Ujú, porque también se complicaba porque la batería tiene un sonido muy agresivo, muy ujú. fuerte y muy amplio, Sí, digamos que se expande en todas direcciones. No es como una guitarra eléctrica, porque una guitarra eléctrica sale por un cable y va a un equipo, y el equipo vos lo ponés donde querés, pero la claro. batería, al ser un instrumento acústico, Mm. Su propio se sonido. expande por todo. Pero no es diferente a un piano. Vos Mm, pensás que un piano acústico también tiene un sonido poderoso y se expande por claro. todos lados, porque es acústico. Bueno, y estaban los cantantes que cantaban con piano, por Mm, supuesto, Ray Charles, sí. Jerry Lee Lewis, Mm, Little Richard, todos esos tipos cantaban rock y blues directamente con el piano, ¿viste? ujú. En el sonido de la época sí era bastante complicado, había que usar un micrófono direccional. Mm, Hay tres tipos de micrófonos, mirá, hay un direccional, que es tan direccional que, digamos, vos lo tenés frente a tu boca y cantás. Si te corres 5 centímetros para un costado o para el otro, ya no te toma la sí, voz. sí, Después está el otro que no se puede usar porque se mete el instrumento y sí. pudre todo, que sería el piano se mete o la batería se mete. Ese es el omnidireccional, que toma en todas las direcciones. Pero entre ambos dos, entre estos dos extremos, está uno que se llama cardioide. ¿Y por Ah, qué tiene este nombre tan raro? Porque el rango de captación que tiene una forma de corazón. mira. Tiene algo Entonces, filosófico ese, ¿no? El nombre con el que le pusieron con el significado. bueno, porque filosófico es todo. Sí, sí. La matemática, la electrónica es filosófica. Mm, Los que estudian sonido, ¿viste? Tienen que estudiar electrónica. Y ujú. la electrónica es matemática. Y los grandes filósofos de la antigua Grecia eran todos grandes matemáticos. Mm, El teorema de Pitágoras.
lo que yo le digo a la gente es que menos fútbol y menos pantalla y más estudiar, muchachos. Basta de boludos. Basta de ¿Viene por boludos, ahí? hay que apuntarse en el secundario y estudiar. Pero yo ya soy grande, no importa. Yo hice parte del secundario de noche. Ujú. Y yo era un pibe, tenía 15, 16 años, ya tocaba la batería, me gustaba toda la música y todo. Y yo iba ahí y había tipos de 40 años, de 50 años que dijeron, bueno, yo voy a estudiar el secundario de noche Claro, porque lo quiero terminar. sí, ¿Cuál sí. es el problema? Muchachos, menos pantalla, más libros y anotarse en el secundario de noche y Mm, estudiar, viejo. sí, qué No importante. ser un burro, no ser un burro, un boludo que lo único que hace es mirar televisión a la noche y Mm, hablar de fútbol. mm, La vida no es eso. mm. Entonces, ¿qué pasa? Por supuesto que vos estudiás filosofía y al mismo tiempo estudias matemáticas y Mm. estudias el teorema de Pitágoras. ¿Te das cuenta? Sí. Algo que vos contás todo el tiempo esto de que es muy importante leer, instruirse, explorar, investigar, y me parece que algo que pasaba mucho cuando ustedes iniciaron el rock acá, es que se juntaba, ¿no? Toda esa diferencia, juntarse a hablar, a analizar, a filosofar, juntarse entre artistas, escritores, músicos, pintores y demás, un círculo, ¿no?, de conocimiento entre todos, en el cual todos querían ir creciendo y mejorando, y por algo también crearon cosas que no existían, como vos con el blues en español. Sí, no cabe duda que era así. El ambiente de la calle Corrientes, donde yo paraba, Ujú. que yo lo nombro en la letra de Corrientes, del rock and roll. Sí. Era así, yo aprendí mucho más. Creo que hoy o ayer hubo una noticia triste, murió Eduardo Galeano, ¿viste? Uh, Y los reportajes, eso es otra cosa que quiero decir mm, y que me parece altamente asquerosa. Morirse es un sistema de promoción fabuloso. sí, Mis álbumes de solista no suenan en la radio, pero lo van a pasar por lo menos durante un mes seguido cuando yo me muera. totalmente, es así. Qué triste eso. Y va a suceder con mi maldición, porque yo ahora los maldigo eternamente, una maldición gitana. Van a ser unos infelices acá y en el otro mundo por toda la eternidad y unos terribles hijos de puta son. Y eso, ¿sabes qué? Es un componente de envidia. La Sí. envidia es asquerosa. Mm, La envidia es asquerosa y es el defecto latino. Los españoles, los italianos sobre todo, y la marca que han dejado en este continente. mm, Es el defecto número uno de España. Son unos envidiosos de mierda y unos hijos de puta. mm. Por eso, cuando un tipo se muere, es un genio. Claro. ¿Por qué? Ah, mirá las canciones que hizo. Por ejemplo, yo vengo luchando hace mucho Ujú. por conseguir que me difundan mi carrera solista por radio. No la escucha nadie, Eso. no la conoce nadie. Y son unos discos Yo hice- excelentes encima. Un material, uno mejor que el otro. Mm, por eso lo que yo les digo es, el día que se curen la envidia y la irresponsabilidad y la pereza intelectual estúpida que tienen, ese día puede ser mm, que tengan una esperanza de progresar alguna vez y salir de esta mediocridad asquerosa mm. que es Latinoamérica. Pero hasta tanto no esperen nada. Y bueno, vamos a salir adelante. Yo les digo esto, ustedes no van a salir nunca adelante. No soportan que sus propios compatriotas se Mm, destaquen en algo. mm, Cuando alguien se destaca en algo, lo combaten. Y eso sí, está en El hombre mediocre de José Ingenieros y en sí. varios libros. Eso está en la vida de Favaloro. Mm, Eso ni está en hablar. muchas cosas. Los discos solistas ahora se están subiendo a tu canal de YouTube, vamos a decir eso también, y te iba a consultar si vos estás en tratativas de ver alguna forma de que se edite, no sé, por una multinacional que había leído también, para que se difundan de otra forma. Y voy a ir a hablar con Sonia a ver si lo quiere editar todo de nuevo. Sí, Pero si no me da bola, lo voy a hacer independientemente. también. Además estoy en otra red, gracias a los muchachos, a Daniel Giordano el Buda y a sus amigos Mauro Feola Mm, y Víctor Tapia, que los tres me ayudan en esto. ujú. Ellos lo subieron a Spotify también. Sí, en Spotify y en YouTube está. Está en Spotify y está en YouTube, en mi canal de YouTube. Ujú.
te digo, mi nombre artístico no es Javier Martínez. Sí. Sí, Manal Javier Martínez por todos lados, obviamente, porque aparte es una palabra que en su momento has creado vos, pero después solo le descubriste el significado, que aparte tiene una conexión muy loca con lo que fue para vos también, ¿no? El Manal. Sí, sí, un instrumento de labranza del norte de España, de donde proviene mi familia. Es muy notable la coincidencia. Sí, sí, sí. Eso, el doctor Jung, Mm, gran psicoanalista suizo, lo llamaba coincidencia significativa. mm, Yo lo veo como una señal del destino. sí, sí, sí. Tanto tiempo después aparte, porque se te ocurrió buscarlo, ¿cuánto? 30, 40 años después. Sí, y porque como yo soy un tipo que lee y en eso me siento un afortunado, y no tendría que sentirme así, Sí. sino que todos deberían leer mucho más y debería ser más común. Ujú, Pero es una excepción, me siento un afortunado por eso. ujú. Y hay muy poca gente que lee, la gente cada vez lee menos. Sí. Bueno, yo voy a las bibliotecas públicas desde siempre, Ujú. voy a los museos, a donde nadie va. Mm, La gente va a la cancha de fútbol, pero a un museo hay gente que ya vivió toda una vida y no fue en su puta vida a un museo. sí. Y en su puta vida fue a una biblioteca pública y dijo, a ver, ¿qué puedo leer? Mm, Bueno, anda a la biblioteca pública y preguntale al bibliotecario, ¿qué me recomienda? Y bueno, ¿qué quiere leer? ¿Una novela o quiere leer un libro de historia? ¿Un tratado filosófico o el relato de un viaje? ¿Viste? El ujú. relato de un viaje que aprendés geografía leyendo Julio Verne. Aprendés geografía, zoología, botánica, de todo aprendés historia. ¿Viste? Sí, y encontraste en un En una diccionario biblioteca enorme. pública. Sí, en el Espasa Calpe, que tiene 100 tomos, Sí. es uno de los diccionarios más importantes de la lengua española. Cangallo al 1200, en una biblioteca que se llama Joaquín B. González, que está a Ujú. mitad de cuadra. Ahí está el Espasa Calpe. Cualquiera puede ir y Sí, agarrar, ¿viste? ¿Qué sé yo? aparte ahora hay muchas más posibilidades, porque Internet de por sí te da un montón de información si lo utilizas correctamente, ¿no? Por supuesto, eso es bárbaro. Eso es genial. El defecto más grave que tenemos es que somos envidiosos y perezosos, porque tenemos una gran capacidad de creatividad. Porque toda virtud eh, tiene un defecto Mm, como contracara, mm, como la contracara de la moneda. Entonces, como somos muy creativos, y los latinos en general, y me refiero a los españoles, los italianos, también los franceses, la Europa latina, digamos, los idiomas, los portugueses, por supuesto, que tenemos esos idiomas que provienen del latín, ¿viste? Del idioma de la antigua Roma. mm. Como somos muy creativos y tenemos mucha capacidad, ingenio, entonces la contrapartida es que somos poco organizados y casi nada metódicos. Mm. Voy un poquito perezoso, ¿viste? Y después lo hacemos todo a último momento y zafamos con la creatividad. Por el contrario, el carácter de la Europa fría del norte, la llamaríamos la Europa germánica o escandinava, ellos son muy organizados, muy metódicos, muy trabajadores. ¿Pero por qué también? Porque el clima tiene mucho que ver. En el frío, si vos no te organizás, si no Mm, trabajás, estás muerto. claro. Estás muerto. En cambio, en un clima más dulce, más tranquilo, donde no corres peligro de que el frío te mate de frío. ¿Viste cuando se dice este es un muerto de frío porque es un vago? ¿Entendés? Entonces, en ese norte europeo que nosotros no hemos heredado de esa parte casi nada, sino que venimos del Mediterráneo, de las culturas
del sur, que son muy ricas porque son herederas de Grecia, la cultura grecorromana. Pero, viste, como no hay tanto peligro de morirse de frío, entonces hay un poco más de vagancia, viste, de pereza. Me hace pensar un poco igual en lo que hablamos de la música, por el hecho de esta situación en la cual ustedes en los comienzos del rock y blues en español y demás, hubo un esfuerzo y un laburo de andar todo el tiempo tratando de autosuperarse y crecer y mejorar y explorar distintas cosas que tal vez hoy en día, no sé cómo lo ves vos, no pasa demasiado en la música, ¿no? Hay una pereza también en que todo ya está, es más fácil vivir de esto, es más fácil tal vez subir las cosas que haces, ustedes ensayaban una cantidad, se esforzaban por llegar, era difícil llegar a una discográfica, difícil generar todos los contactos para que las cosas salgan correctamente, ¿no? Totalmente. Y además estudiamos mucho la técnica del instrumento, aprender teoría y solfeo, viste, aprender, éramos casi todos, o te diría todos, autodidactas, aprender la parte teórica de la música, entender la armonía, la melodía, el ritmo. Sí. Bueno, sí, y además también nos cultivábamos en todas las demás artes y filosofía, por ejemplo, en los bares, como vos decías hace un rato. Sí. Aprendimos mucho. Yo te nombré a Galeano porque ahora que Galeano va a ser más famoso que nunca porque se murió, Sí. ¿entendés? Lo cual habla muy mal de nosotros, o sea, muestra, y eso se los vuelvo a decir, muchachos, ya vamos a salir adelante. No, nunca vamos a salir adelante con esa manera de ser estúpida, envidiosa, suicida, idiota, ¿entendés? Darle bola a un tipo porque se murió. ¿Te acordás de ese tipo? Porque se murió. Bueno, yo tengo que lograr que mis álbumes de solista sean difundidos por radio, ¿viste? No sé qué carajo voy a tener que inventar para que me den bola y lo descubran. Reeditarlo todo con una multinacional o con una compañía independiente, o yo mismo como compañía independiente, y difundirlo antes de que me muera, que no me falta mucho, ¿viste? Porque ya tengo 7/4, estoy más cerca del arpa que de la guitarra, pero lo tengo que lograr. Eso sí, el día que yo me muera, entonces ese día, durante un mes voy a ser famoso. Y todos van a decir, mirá las canciones que componía Javier y qué sé yo. Por eso les digo y se lo vuelvo a repetir con todo el odio y la bronca que me da, porque son tan idiotas. Nunca vamos a salir adelante. Mientras ustedes le den bola a un genio, y hablo de Favaloro o de Galeano, yo no soy ningún genio, yo soy un artista con un cierto talento nada más. Pero la verdad, nunca vamos a salir adelante cuando le damos bola a un tipo porque se murió. Porque como somos unos envidiosos de mierda, cuando se murió, entonces lo perdonamos. Le perdonamos que sea brillante, que sea genio, que sea capo, que sea lo que sea. Total, ya se murió, entonces bueno. ¿Viste? Es así. Todos son santos y todos son genios después que se mueren. Les auguro un destino de mierda, un destino de mediocridad, de tristeza, de humillación. Todos los poderosos del mundo nos van a pasar por arriba, nos van a cagar a patadas, nos van a superar y se van a reír de nosotros, mientras nosotros no superemos esta envidia que tenemos entre nosotros. Es asqueroso. Y además te digo más, ese es el origen de que yo estoy viendo gente, ¿viste?, que amenaza. Hay como un clima de guerra civil latente entre los argentinos por pensar diferente. ¿Entendés? Me enteré ahora, no quiero hacer nombres ni ir al tema porque no me interesa, pero es revelador de lo que yo te estoy diciendo. Un tipo que lo metieron en cana porque dijo que la vicepresidenta había que matarla. Sí. Después aclaró que él la quería matar políticamente. ¿Viste? Y ya lo liberaron, habrá puesto un abogado. Pero es un idiota, ¿cómo vas a decir que querés matar? ¿No pensás como piensa la vicepresidenta? Perfecto, decilo, pero no digas que la querés matar. O sea, la Argentina se atrasó
Te voy a dar un dato estadístico, porque a los políticos les gusta mucho la estadística y tienen razón, porque la matemática es una ciencia exacta. A principios del siglo XX, la Argentina era uno de los países más ricos del mundo. Hoy está en la lista 70, se está cayendo de la lista. Y el 50% de la población está debajo de la línea de pobreza. ¿Y eso sabes por qué es? Por esta puta manera de ser, y perdoname la grosería porque sos una dama, por esta manera de ser envidiosos hijos de puta. ¿Por qué? Y además una persona que piensa diferente, no la agredas. Está bien, somos italianos, somos españoles, no hierve la sangre, pero controlate. No tenés por qué decir que la vicepresidenta la vas a matar. No, pero yo lo dije políticamente. Sí, no lo Busca otras palabras, no seas agresivo, es muy feo. La señora tiene su trayectoria, hizo cosas. No es fácil para una mujer dedicarse a la política, tiene familia, no pensás en eso. Idiota, no pensás en eso, idiota, idiota. Creo que va a haber una canción que se llama Idiota, ¿puede ser? En algún momento. Es bueno, Sí, cúrense, idiotas, se va es a bueno. llamar así. Bueno, salgan al sol. Cúrense, idiotas. Esa de... Claro, porque ¿sabes qué pasa? Es decir, hay que entender una cosa que es tan difícil comprender que la vida con su complejidad, la vida política que es tan importante porque es nada menos que el destino de la nación, es tan difícil comprender que no es un fanatismo futbolístico. Inclusive cuando yo era chico, no había barra brava, no había hooligans. Y la gente no se mataba porque formaba parte de la hinchada de otro equipo. Claro. Era muy raro, eso no pasaba. Sí, había chistes cargadas, bueno, eso pasa, ¿viste? Pero forma parte de la picaresca del pueblo. Somos rivales en la cancha, pero Claro. después somos todos amigos. Entonces en la política tiene que ser igual. Somos todos argentinos, muchachos. Reaccionen, no sean pelotudos. ¿Viste? No hablen de que, no, la vamos a matar a esta persona porque no piensa igual que yo. Vos no podés hablar así, porque voy a citar el Apocalipsis según San Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. El verbo, en este caso, quiere decir la palabra. Hay que tener mucho cuidado con las palabras, porque las palabras crean destinos. Entonces vos no podés hablar así, porque estás generando una guerra civil latente. Nosotros lo menos que necesitamos es una guerra civil. Lo menos que necesitamos es matarnos entre nosotros porque pensamos diferente. Jamás tenemos que caer en eso. Si caemos en eso, corremos serio peligro de perder nuestra nación. Y si nos llega a pasar eso, no va a haber lágrimas, ¿viste? ¿Sabes por qué? Porque va a ser un océano de lágrimas y nos vamos a ahogar en lágrimas. El último material, último no, porque después Willy Quiroga me reta si digo último. El más reciente material, el más reciente, diría yo, material grabado había sido Pensá Positivo, y en 2018 yo me acuerdo que antes de que tocaras, habíamos hablado de que se venía El Factor Invisible, y después eso fue grabado. Te iba a consultar, porque yo no lo encontré, si eso al final salió como material o quedó en el concierto. No, está por salir. Ah. Va a salir con el título Concierto en el Estudio. Mira, bien. Es una selección de temas. Hay un tema que escribí con Papo, que él lo grabó y yo nunca lo grabé, que Voy a ver a un amigo. Y hay un tema inédito que es ¿Qué puedo hacer?, que es una balada completamente inédita. Bueno, y ese álbum que se iba a llamar El Factor Invisible, yo lo reservo para una canción, porque el factor invisible es el espíritu, es el alma, es el destino. Y ese se va a llamar ahora Concierto en el Estudio, que fue una grabación que yo hice el año pasado, en 2018. Sí.
donde grabé casi 20 y pico de temas Un montón. de todas las épocas mías. ¿Lo escuchás? Está muy Sí. bajo el volumen, ¿eh? A ver, yo tengo... Bueno, no importa. Bueno, Te cuento, lo que se llamaba el factor invisible ahora se va a llamar concierto en estudio. bien. Y ya tengo un amigo, Sebastián Subirana, Ujú. que es un baterista amigo mío, un gran músico, un pibe que toca con Ciro Fogliata. Mm, Es un amigazo y era el que me había organizado el concierto en la calle Corrientes para el 13 de marzo, que hablábamos antes y que lo sí, tuve que levantar por esta sí. historia, ¿no? O sea, van a salir dos materiales. Este, que es el que ya está grabado, y el material que saldrá con esta nueva formación que estás armando, más yacera. Sí, que bueno, saldrá el año que viene. Bien, bien, bien. En cambio, esto que fue hecho el año pasado, sí, Sebastián Subirana ya lo tiene preparado con una compañía que lo va a editar, ¿no? Va a salir una edición limitada, más o menos 500 discos. Te hago una consulta referida a la actualidad que estamos viviendo, que muchos colegas tuyos se adaptaron de una forma. Me intriga saber si vos llegaste a pensar en la posibilidad, o claramente no es lo mismo. Se pusieron a hacer shows, no sé si grabados o en vivo, pero de forma virtual, cobrando entrada. ¿Vos pensaste en algún momento o te propusieron hacer algo así, o preferís esperar a que vuelva? Grabado por streaming y cobrando. Sí, me estoy organizando para hacerlo. O vamos a grabar Mm, y vamos a jugar y lo vamos a pisar, lo subimos a la red, ujú. o lo hacemos directo por streaming. Bien, buenísimo. Estuve hablando con Pablo y con Nico de Castro para hacerlo. Después tengo el proyecto con Pío Callejas, pero es en el interior, porque Claro. él está en la provincia de San Luis. Claro. Bueno, ojalá que se dé, va a ser un gustazo, es una forma nueva, experiencias nuevas, cosa que en la cual vos tenés experiencia justamente, en Hay que innovar, adaptarse siempre a lo nuevo, es muy importante. totalmente. Bueno, a mí me encantaría en otro momento hacer otra charla, por mí siempre es un placer, yo siempre espero que estés cómodo, pero bueno, problemas de técnicos tenemos ahora. Cuando No, pero lo pasé muy bien, Julieta. Tenés acá la puerta abierta y les mando una nueva, disculpen los ataques efusivos latinos que me agarré, pero es por puro amor que yo siento por mis compatriotas y por mi patria. me parece un buen mensaje. Siempre Estoy diciendo lo mismo que dice el Martín Fierro. Mm, Los hermanos se han unido, que esa es la ley primera en cualquier tiempo que sea. ujú. Porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Javier, te mando un beso enorme de parte de la productora y mío, y cuando quieras, siempre disponibles para difundir, y es un placer escuchar siempre tus discos. Recomiendo a todo el mundo que vayan al canal de YouTube, Manal Javier Martínez, o a las redes que están los discos, que es lo más importante, que escuchen la carrera, 40 años solo de solista y 60 en la música. ¿Quién pudiera? Un gustazo. Bueno, y repito a todos, estos ataques de bronca son de puro amor, ¿eh? Los quiero mucho a todos, somos todos argentinos y debemos cuidarnos y querernos entre nosotros y respetarnos. No es que yo esté buscando crear una controversia o una pelea, ni mucho menos, todo lo contrario, Ujú. sino pidiéndoles con gritos de bronca, corten la pelea, no sean idiotas, porque corre peligro la patria. Ujú. Aunque es muy más fuerte de lo que ellos se creen, que dice que se va a partir, se va a separar, no sean idiotas, tampoco pasar eso, Mm. pero corten la pelea en nosotros, sepan discutir sin ver al otro como un enemigo, punto, he dicho. Muy bien. Muchas gracias. Un gustazo. Un gustazo y una admiración de mi parte hacia vos siempre. Y en vida, Y obviamente. bueno, igualmente para vos y para Susana, tu mamá, que somos amigos también, y te agradezco la oportunidad y bueno, gracias. Dale, muchas gracias, éxitos, un cariño enorme, y ya haremos otra charla, y cuando hagas un show me avisás que lo difundimos. Un beso enorme. Cómo no, muchas gracias. Un besote, éxitos. Adiós, Julieta. Gracias.